Amigos de Así las Cosas, conversemos con Raniero Casoni, quien es consultor político, ha estado anteriormente brindándonos el honor de su presencia, de su sapiencia, y en esta ocasión pues hemos coordinado la entrevista a través de la plataforma Zoom para no desperdiciar sus conocimientos y experiencia en materia política regional. Sabemos que tiene no solo la experiencia in situ, también académica, las consultorías en diferentes instituciones gubernamentales y con campañas políticas que ha trabajado a nivel regional. Por eso es importante recibirle y conocer un poco sobre el proceso que se llevó recientemente en Colombia y qué se espera a nivel regional de política partidista que podamos en República Dominicana emular, resaltar y posiblemente no repetir de lo malo. Bienvenido, Casoni, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, Tatiana. Para mí un placer estar contigo de nuevo aquí en este programa. Y bueno, hablar de Colombia, wow, esa elección fíjate un dato curioso, es la octava elección que ocurre en donde el gobierno oficial pierde. Y realmente no hay ningún gobierno que haya logrado ganar después de la pandemia o durante la pandemia. Entonces eso nos está dando una alerta de qué está pasando en América. Bueno, caso República Dominicana, que sí hubo un cambio de gobierno PLD a PRM en medio de una crisis sanitaria y ahora estamos viendo todos los resultados porque se habló desde el principio del tema económico. Pero en el caso de Gustavo Petro, que había intentado anteriormente y que sí se vieron recrudecidas las críticas frente a lo que se entendía como un gobierno de izquierda que vendría a empeorar la situación económica y social. A ver, ¿qué podemos leer de todas esas situaciones y críticas que se vieron, Casoni? Bueno, lo que está ocurriendo hay un contexto en donde los extremos están llamando la atención de la audiencia, del electorado. Hay una búsqueda necesaria por parte de la audiencia o de la sociedad de encontrar esos cambios que sean rápidos o esas causas que me logran conectar, que yo sienta que son justicia y que va a caminar justamente a encontrar soluciones. Es prácticamente lo que nos ha presentado el panorama. El caso de República Dominicana era más que alguna propuesta que me llamara la atención, era una palabra que marcó toda la elección y que fue una ola que produjo una transformación a nivel de votos en lo que fue el eslogan, un cambio. O sea, hubo ganadores en República Dominicana que hoy tú haces una encuesta en la provincia, en varias provincias, para no particularizar, porque se pueden ir susceptibilidades. Y hay quienes todavía no saben quién es el senador de su provincia, que el senador viene siendo una figura importante. Lo mismo está ocurriendo en América Latina, o sea, no es un caso de República Dominicana. Esa misma ola de transformación fue la que llevó a una polaridad a escoger en el caso chileno y en el caso peruano, por ejemplo, entre dos polos, entre la extrema derecha o la extrema izquierda. El caso de Keiko Fujimori con Pedro Castillo o Gabriel Boric con Kass. Entonces, definitivamente hay un desespero por la sociedad de buscar algo distinto. Y hay un mensaje que está ahí colocado y que pocos han querido leer, que es que la gente está cansado de lo mismo, de seguirme diciendo lo mismo, de seguir haciendo política desde lo mismo. Y el mejor ejemplo fue el caso colombiano, como un antisistema o dos antisistemas pasan a segunda vuelta. Y pasan a segunda vuelta justamente siendo antisistema. Es decir, ¿cómo ataco yo al sistema político? Y aquí hay un elemento adicional, Tatiana, que lo que más preocupa como politólogo es que se ha roto el pacto no escrito de la democracia. Esa intolerancia y esa sed de venganza que la misma sociedad asume, pero una cosa es la que tiene que asumir la sociedad y otra cosa muy distinta es la que tiene que asumir un liderazgo, porque los líderes son los que terminan construyendo la institucionalidad de un país y más que los líderes son los partidos políticos. Pero roto el sistema de partidos, y aquí podemos pasar, digamos, horas hablando de esto, eh, los partidos políticos han perdido su esencia
de ideología, de plataforma de articulación de derechos, a ser simples plataformas electorales. Por eso vemos cómo a nivel de América Latina cambian como cambiar barajitas de álbum de colección. Tenemos que incluir la figura de Francia Márquez como vicepresidenta, lo que ella representa para la mujer, lo que representa para una población vulnerabilizada y lo que representa para Latinoamérica y muchos otros países que ven en ella una representación de algo olvidado, de una población vejada, de una población invisibilizada. Probablemente fue una estrategia no solo política. ¿Cómo se puede leer desde tu experiencia, Casoni? Mira, lo de Francia Márquez yo creo que es una de las cosas más bonitas que ocurrió en la elección de Colombia, porque se impone incluso dentro del mismo pacto histórico. O sea, en algún momento cuando el mismo pacto histórico venía rechazándola, ella logra un caudal de votos desde ese discurso que es muy importante que en República Dominicana se entienda, porque fue un discurso desde la representación de los que no somos nada. Y de una u otra manera es de levantar esa autoestima. Y se hizo difícil incluso entrevistarlo porque venían desde la subestimación de quién es la figura y la respuesta de ella fue muy tajante, muy, eh, digamos, fijando posiciones. Hay una sed, y eso es importante, que la desigualdad genera resentimientos. Y ese resentimiento termina generando odios entre sectores sociales. Lo vimos en Venezuela con Hugo Chávez. Y ahí fue el primer programa contigo, hablamos de lo que ocurría con Venezuela. Sí. Ese resentimiento divide a una sociedad y esa división de esa sociedad termina por polarizar y por no generar encuentros. Donald Trump también generó ese resentimiento. Y aquí no estoy hablando de ideología, fíjate que no es un solo sector ideológico, no es la izquierda radical, es que la derecha radical también tiene eso, donde decía que los derechos del verdadero americano se estaban siendo vulnerados. Entonces, ¿por qué digo que es bonito? Porque puede ser disonante, porque parte de lo que ha hecho Francia Márquez es entrar en ese discurso un poco del resentimiento, pero ha sido bonito porque ha sido la capacidad que te tiene en democracia de ver esa superación. Eso no lo vas a ver en otro país, no lo vas a ver en otra situación. Y ahí es donde hay que rescatar y resaltar los valores de que es en democracia que se puede lograr eso. Eso no lo logras en China, no lo logras en Rusia, no lo logras en países en donde no se reconocen los derechos humanos. Y decir que tienes un acceso y que llegaste a una posición de poder fue por el voto soberano. Y que antes no ocurría era porque no estaba conectando con esa sociedad. Entonces, lo bonito de que Francia Márquez hoy es vicepresidenta es ver realidad, que solo en democracia se puede lograr la representación política de todos los sectores sociales y que es muy difícil llegar, pero que tiene un valor fundamental de lograr ese derecho, de llegar a ese espacio político y visibilizar lo que ocurre en cada sector social. Y cuando pongo el ejemplo de República Dominicana, es que ese discurso aún no ha llegado acá. O sea, todavía ningún político ha tenido un discurso en ese sentido, pero el día que eso ocurra, están las bases dadas para que la población se empiece a movilizar en función de eso. Bueno, ahí mencionaste varias cosas. Número uno, todavía los movimientos de mujeres en nuestro país están luchando por básicos. Básicos que ya en sociedades como la colombiana, la costarricense, la argentina, la mexicana, se han conseguido, han avanzado en esos aspectos. Ahora bien, también mencionaste las poblaciones que deben tener representación, no solo congresual, sino total, una representación validada a través de la política partidista y los espacios a ocupar en el Estado. En este caso mencionábamos el colombiano, pero vimos un ejemplo importante en Bolivia. No así en una ocasión, Casoni, cuando estuvimos haciendo entrevista para el Parlacén en Honduras, recuerdo una representación de un escaño de la cuarta posición, o sea, la cuarta posición congresual. Y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, con tantas poblaciones indígenas,
con tantas familias, con tanta ascendencia en ese aspecto, y no se tenía, porque el poder blanco o el poder rico, el poder conservador, de una forma u otra impedía que esas fuerzas políticas llegaran al Congreso y, bueno, qué decirte de una presidencia o una vicepresidencia. Entonces, cuando lo extrapolas a República Dominicana, entendería yo, no sé, ahí tú como experto pudieras hacer el análisis conmigo, que primero necesitamos reconocernos, saber cuál es nuestra verdadera identidad, el reconocernos con la mezcla cultural, como mulatos, como mestizos, y muchas otras situaciones que aún para el poder político en ocasiones como que dejamos de lado de la discusión. Sí, y bueno, me voy a adelantar un poco, pero es parte de una investigación que vengo trabajando sobre lo que es, lo que significa existir políticamente. En democracia, en cualquier sociedad, durante lo largo de toda nuestra historia, como humanos, como seres humanos, no es lo mismo existir socialmente o existir y luego existir políticamente. ¿Qué quiere decir existir políticamente? Es tener conciencia y reconocerme como ser humano que tengo capacidad de incidir en las decisiones políticas. La Revolución Francesa, por decirlo de algún modo, que fue aquella revolución burguesa, es cuando se entiende que llegaron a tener el poder económico necesario, pero no tenían incidencia en la toma de decisiones políticas. Pero mientras yo construía mi capital, mientras yo construía mi fortaleza, yo dejaba de lado el tema político y me concentraba en lo económico. Pero llegó un punto en que lo político empezaba a tomar incidencia sobre mi relación comercial, o incluso yo quería tomar decisiones a nivel político y necesitaba tomar incidencia de lo político. Y tomaron conciencia política de su relación con el poder y empezaron a buscar esa existencia política, y ahí surge la Revolución Francesa y surge un nuevo movimiento en la que el Estado empieza a dividirse en diferentes poderes. Eso también está ocurriendo hoy, y hoy ocurre con una sociedad en la que la ciudadanía menos necesita de articularse a través de partidos políticos, porque ya yo me entiendo directamente con el presidente, me entiendo directamente con las estructuras de poder. Y ahí ha quedado anclado un poco que los partidos políticos se quedan rezagados porque solo quedan como plataformas electorales y no han entendido el nuevo rol en este nuevo concepto de democracia. Y de hecho, en la entrevista que estuvimos el sábado pasado, en Democracia Infectada, que es el podcast que justamente hacemos un análisis sobre esto, el consultor político Edgar Gutiérrez nos decía, es interesante cómo han surgido tres libros, o muchos libros, pero él mencionaba tres, en el caso de la democracia, o cómo mueren las democracias, de diferentes autores, y dice, es interesante cómo todo el mundo nos dice que se está acabando la democracia, pero no hay ninguna propuesta. Entonces, pero eso es lo preocupante hacia dónde vamos. Y yo creo que también hay que tomar, para poder entender cómo debe ser ese nuevo modelo de democracia, hay que comprender que la sociedad hoy se mueve con una mayor velocidad y un mayor dinamismo. Digamos, año tras año entran nuevas redes sociales o nuevas actualizaciones que me hacen estar más conectado con lo público, y que esa sociedad quiere existir más políticamente, pero aún no ha encontrado cómo. Y lo que lo ha encontrado es desde el resentimiento, y cuando digo el resentimiento es por deudas no cumplidas, deudas no satisfechas de los gobiernos. Y eso ha provocado la polarización de la sociedad. Aparte de que esa volatilidad a la que estamos sometidos en las mismas redes sociales nos ha llevado a querer buscar soluciones inmediatas. Entonces, estamos en un estado de cambio total, y que no hay otro modelo en la que nos permita vivir en libertad, en la que nos permita tener derechos, como el sistema democrático. El tema es ahora cómo las democracias van a satisfacer, porque el riesgo de gobiernos tipo la de Hugo Chávez es que se pierda la autoridad, que se pierda la legitimidad, y en Venezuela hoy no hay democracia. En Nicaragua hoy no hay democracia. Y no solo está ocurriendo en América Latina, porque muchas veces se dice, no, es que los pueblos
que no tienen educación, son los que eligen malos gobernantes. Bueno, entonces Alemania no estudiaba y eligió en su momento a Hitler. Pero vemos cómo Hungría hoy prefiere tener un Orbán autoritario con poder. En Turquía eligen a Erdogan. O sea, de una u otra manera estamos viendo que ese modelo que hoy me puede representar al ciudadano, que son modelos de búsqueda de solución y que me presentan una comunicación efectiva desde ese punto de vista, yo puedo aceptar o acceder a ese tipo de liderazgo. El caso de Bukele es el mejor ejemplo. Bukele tiene unos niveles de popularidad muy altos y tiene una capacidad de haber generado transformación sin necesidad de haber llegado al extremo de situaciones en las que haya perjudicado la democracia. Pero lo que ha hecho y lo que ha construido ha dañado la democracia porque se ha saltado procesos y se le ha olvidado lo más importante: el pacto de no agresión o de tolerancia entre distintas ideologías y distintos liderazgos políticos, que lo que dan son sentido a la democracia. Porque al final, porque al final el sistema democrático depende de un grupo de gente. Sí, sí, y bueno, se ha cuestionado mucho el hecho de que en Latinoamérica está funcionando la democracia, de que tenemos más democracia que hace 3 décadas, por ejemplo. Sin embargo, el fortalecimiento institucional es tarea pendiente en muchos de nuestros países, en la mayoría, por no decir todos. Mencionabas Francia y yo me voy en 1789 y me voy a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, que todavía es un tema pendiente por igual. Y a esas figuras que tú mencionas que siempre son ejemplos, caso del Salvador, o por qué no, te fuiste a Europa y Zelensky y su forma de manejar la comunicación política y las campañas y videos, las producciones que ha hecho para levantar un poco la moral en territorio de conflicto, en territorio de guerra, y sí, es importante. Sin embargo, quiero plantear contigo la situación que a mí me ha venido ocupando hace unos años, y es que esa juventud que tiene acceso, que se comunica, que demanda, y está muy bien por la democratización de la información y el acceso, que es un derecho humano a la Internet considerado en muchos países. Sin embargo, creo que se ha vuelto un poco espectacularización de la política, un show, un discurso, storytelling, es más el adorno, lo accesorio, a el fondo, que tiene que ver con la respuesta que muchas ciudadanías del mundo, los ciudadanos, ciudadanas, esperan recibir, más que un elemento bonito, bien estructurado y que responda a la tendencia de redes sociales o de medios digitales. No sé qué te parece a ti, cuál es tu percepción de todo esto. Bueno, la verdad es que hay una realidad. Hoy, quien no esté conectado al sentimiento de lo que ocurre en las redes sociales, pues definitivamente no está conectado con la población. De hecho, una de las cosas que nos está dejando la pandemia... Pero te interrumpo para Ajá. decir, y ahí voy con la pregunta, ¿cuál población? Porque República Dominicana, que tiene una importante conectividad, sí, pero esa gente que debate, que está en los temas duros de República Dominicana, en medios de comunicación como nosotros que tenemos educación privilegiada, por ejemplo, no están en esas comunidades, tienen un móvil, sí, y estuve leyendo algo que me pareció bastante curioso, de poblaciones muy pobres que prefieren, muchos de esos jóvenes, tener un aparato móvil y conectividad a muchas veces un plato de comida. Ojo con eso, wow. Pero el nivel del debate, el nivel de la exigencia, la criticidad, y no digo con eso que no tienes la capacidad, sí, pero entiendo que muchas veces es más show y puede responder a una propaganda o a una tendencia o a un contenido viralizado más que dar en el fondo real, necesario y oportuno de las cosas. Bueno, ahí vamos, sobre el mismo punto de vista. Es decir, voy a dividir esta pregunta en dos. Uno, la importancia que ha tomado el sistema digital y la investigación digital para comprender hacia dónde va la sociedad. Y dos, el tema de la existencia, digamos, y fíjate el ejemplo que colocabas de lo que leíste, que es una realidad en la que jóvenes prefieren tener conectividad y no tener que un plato de comida. Y voy a ir por ahí.
existir digitalmente o existir a través de las redes sociales es una forma de vivir. Incluso hay quienes viven más digitalmente que a nivel personal, porque se encuentran más seguros detrás de una pantalla y encuentran una confianza que probablemente en su educación, provenga de donde provenga, no haya obtenido. Hay un documental buenísimo en Netflix, valga la cuña, sobre los crímenes que están ocurriendo en las leyes de temas digitales y cómo eso está generando una nueva sociedad de una u otra manera. Y una sociedad que no conocemos, para quienes vivimos el día a día y nos gusta el existir, y esto es un tema filosófico ya, el existir en cuerpo presente, hay quienes solo existen digitalmente. Pero esa existencia digital también se hace presente con causas que se conectan con la sociedad. Zygmunt Bauman, y aquí, bueno, podemos entrar en filosofía, habla de la sociedad de tiempos líquidos, esa sociedad en la que no cree en todo, sino ya más bien cuestiona todo, y que ya no hay una institución a la que yo me ciño. Entonces, la institución a la que yo me estoy acogiendo más es lo que yo veo digitalmente y es lo que el algoritmo me está marcando. Por eso ha habido tanta crítica sobre los algoritmos que te encierran en tu burbuja, no te hacen ver más allá. Y estamos un poco en el mito de las cavernas de Platón. Y lo explico brevemente. Platón decía que había muchos sabios dentro de una caverna y dentro de la caverna hacían análisis y realmente no conocían el mundo. Y al salir de la caverna era que podían explorar el mundo y ver que no sabían nada y conocer más allá de lo que estaba allí. Eso mismo está ocurriendo con el algoritmo digital, que sienten poder, que sienten capacidad de incidir y que a nivel de investigación, como punto 2, perdón, como punto 2, es que lo que está ocurriendo a nivel digital se empieza a reflejar en las investigaciones. Y cuando hablamos de la investigación, en el caso colombiano fue impresionante. Todas las encuestas se equivocaron en para la primera vuelta y las investigaciones digitales decían qué quería la gente. Y ahí se determinó quiénes eran los candidatos que iban a pasar. Ha llegado el punto que una de las formas de investigación, de ver cuáles van a ser las tendencias, es buscar en Google quiénes son los candidatos más buscados. Y nos ha dado como tendencia las elecciones, digamos, los resultados finales. Y eso es un proceso que consultores como Gustavo Rojas Matute, como Daniel Montero, continuamente nos presentan esos informes y nos van dando luces de lo que va a ocurrir en cada nación. ¿Qué quiere decir esto, Tatiana? Que tú me decías, bueno, pero ¿cómo puede ser que crean el show? Es porque se están buscando conexión, es porque el algoritmo me lo está vendiendo, y esa transformación necesaria que hay que realizar en nuestra educación es comprender que el mundo digital es parte de lo que existe y que de cada 3 noticias, 2 que se están leyendo son falsas, y eso lo dice Eric Qualman, que es se califica a sí mismo como un socialnomic, un estudioso de redes sociales y del comportamiento social en las redes sociales. Okay. Tenemos que volver a Petro y sus promesas de impulsar un modelo económico basado en producción agrícola o agropecuaria, mejor dicho, apostar al cuidado del medio ambiente, cambiando la matriz energética, entre otros aspectos. Y sabemos, Casoni, que en este momento no conozco ni creo que vaya a conocer a un primer mandatario o a un aspirante a la presidencia que ose obviar el tema de igualdad de género, equidad de género, por ejemplo. Son temas que a nivel regional y mundial, ¿por qué no?, ya han sido pues de los más importantes a colocar en una propuesta o programa de gobierno. Entonces, en el caso puntual de Colombia, de esta victoria, de todo lo que vimos de Rodolfo también por el otro lado, los videos del yate y todos los videos viralizados de él abiertamente situarse como un hombre de la caverna, súper machista, y todas las críticas que hicieron algunos sectores. Sin embargo, hay mucha gente que corresponde a esa línea, que gusta de esos discursos, que aplaude, que vota, y por eso vimos prácticamente este empate. O sea, de ideología, de presentación, de forma de ser, de prioridades, que obvio, desde arriba van hacia las políticas públicas y hacia lo que el ser humano merece o no
de acuerdo a lo que decide un presidente de Y, una nación. y curiosamente, en los dos casos, aunque Rodolfo Hernández se presentó un poco más misógino, digamos, lo que dijo de su esposa, por otro lado, en la campaña de Gustavo Petro, Francia Márquez limitaba su participación en los medios de comunicación porque es una mujer sin filtro y decía cosas que pudieran comprometer a la misma campaña política. Mira, Gustavo Petro tuvo una oportunidad de oro de haber ganado en primera vuelta. ¿Cuál era la oportunidad de oro? El acercamiento con el Partido Liberal, que tenía mayoría, digamos que tiene buena maquinaria política, pero Francia Márquez se le ocurrió hablar mal de César Gaviria en público, en una entrevista, y dijo que no era necesario, y rompió el pacto. De A hecho, partir... no sé tú si has podido estudiar que a futuro no muy lejano puede ser que se creen algunos conflictos con la prensa. Ya hemos visto videos y bueno, yo tengo mi opinión muy particular. Sin embargo, ese training para que, tú sabes, la sinceridad sea manejada de una forma Sí, es un que poco más política vivir... como política que es, porque bueno, a mí me pega, porque imagínate, yo sobrevivo de este espacio como puedo, pero no soy vicepresidenta de un país. Entonces yo he estado preguntándome y se digo, caramba, ¿hasta qué punto las cosas cuando se llega al poder se pueden decir tal cual las sentimos, las queremos expresar? Ahí vemos a una Francia que es muy directa, que El tema del probablemente... vivir sabroso, que ya es viralizado por una mala interpretación o no sé qué cosa. No, pero fíjate que, y ese es un tema importante, eh, en el caso de Francia vamos a tener en algún momento en estos 4 años desencuentros con Gustavo Petro público, porque Francia va a ver cosas que no se va a callar, a menos que exista un aprendizaje sobre el tema, digamos, como ella sepa manejarlo, pero ella va a llevar a los medios de comunicación los problemas internos que ocurren y que en el caso de Gustavo Petro, y hablamos acá del programa de gobierno, hay muchas cosas que se prometen y que probablemente cuando llega el gobierno no van a poder cambiar. Y que está ocurriendo con todo, casi todos los gobiernos. Yo creo que uno de los pocos gobiernos que ha logrado mantener una cierta estabilidad en la popularidad ha sido la República Dominicana. Pero Castillo, apenas llegó al gobierno, baja. No, ahorita más bien está en cualquier momento un impeachment que le ocurra a Perú, a Pedro Castillo, y lo saquen del poder. Eso no sería Bueno, raro en pero Perú. esa es la práctica peruana. O sea, el mecanismo de Por eso, participación política social le permite a la ciudadanía que si no está de acuerdo con lo propuesto, el electorado te saque. No es la práctica de República Dominicana. Aquí nos aguantamos, nos chupamos los 4 años y muchas veces nos tiramos 16, 20, 24, quién sabe, hasta que el hartazgo nos pide un pseudo cambio. Es pero otra cultura política la nuestra. la verdad que lo del Perú no es más reciente ese tema y obedece más a temas populares y a una microfragmentación de una multidiversidad de partidos políticos que por venganza se ponen de acuerdo para sacar al otro. O sea, más allá de la sociedad política, porque lo que sí ha habido en Perú es que más allá de quién gane, el sistema económico ha podido mantenerse. Sin embargo, apenas Pedro Castillo ganó, hubo una retracción de los capitales. En el caso chileno, se hablaba mucho de Gabriel Boric y de lo impresionante que iba a ser su gobierno. Hoy tiene una popularidad muy por debajo de 30 puntos. Entonces, lo que va a ocurrir con Gustavo Petro es que se habló de que iba a quitar el petróleo. ¿Cómo puede quitar el petróleo y evitar el fracking? O más que el fracking, es evitar que se sigan haciendo exploraciones petroleras en un contexto en el que el mundo está en guerra y que el petróleo sigue moviendo al mundo. Entonces, hay muchas de las promesas que no va a poder lograr y eso lo vamos a ir viendo reflejado en la capacidad que tenga de poder hacer programas sociales. ¿Qué va a tener en beneficio? Que la economía colombo-venezolana, que es muy importante para la dinámica de cualquier nación, la economía binacional, se va a reactivar y probablemente con una velocidad, digamos, rápida,
y ahí podrá generar algunos ingresos necesarios para poder hacer políticas sociales que al final serán el soporte de su propuesta de campaña. Una cosa importante también que quiero conversar contigo, ya casi finalizando esta primera entrevista, porque yo espero que en adelante tú te conviertas en un aliado constante de así las cosas, ya que pronto también República Dominicana empieza en ese proceso de cuestionar aún más. Ya los 2 primeros años del romance con el nuevo gobierno empieza un periodo, vamos a decir, de pugna, ¿no? Para ver quién estará empatando con el PRM en las próximas elecciones en cuanto al favoritismo del electorado. Entonces, te pregunto, esos liderazgos que se han construido en los movimientos sociales, en las demandas populares, por un lado vimos movimiento estudiantil, los profesores y profesoras en otros países, pero también de los medios de comunicación y gente que aunque sí ocupó alcaldías, que sí optó por ir a una competencia electoral por la presidencia, luego de varios intentos, pues lo lograron. ¿Cuál piensas tú que es el liderazgo que la tendencia latinoamericana está abrazando más? O sea, es quien viene de esos sectores y luchas populares, sindicales, por ejemplo, o sectores vulnerabilizados, como el caso de la vicepresidenta que estuvimos hablando, o es el carisma, es la forma de comunicarse con los diferentes públicos lo que gana mejores puntos. ¿Cómo lo ves tú, Casoni? La verdad es que emitir un juicio sobre cuál es el liderazgo que está buscando la sociedad es emitir un juicio sobre lo dinámico que están siendo, lo dinámico que se comportan las sociedades hoy en América Latina. Es decir, no va a corresponder a ninguna fórmula. Aunque hoy veamos todo de izquierda, es porque casi todos vienen saliendo de gobiernos de derecha. Y los gobiernos no supieron gobernar. Y de hecho, donde nunca mandó la izquierda era porque la derecha era más fuerte. Y donde mandaba la izquierda también por mucho tiempo ha cambiado. El caso, por ejemplo, muy particular de Uruguay. Y gobiernos de Tabaré Vázquez o de Pepe Mujica que no fueron cuestionados, pero que en definitiva fueron desplazados por nuevas presencias, ¿no? Entonces, más allá de eso, es que comprender hacia dónde va una sociedad es aprender a escuchar lo que dice la gente y qué quiere la gente. Allí van a encontrar mucho de hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Hacia dónde van las tendencias políticas. Lo que sí está marcando, y no solo es en América Latina, sino en todos los países que se vive en democracia, los polos, los extremos están siendo protagonistas y eso nos genera resentimientos en el sistema. Al generar resentimiento en el sistema, hay consecuencias que se pueden sentir de forma inmediata o con el tiempo. Una de las peores cosas que ha ocurrido para la democracia es lo que ocurrió en el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Sí. Y ahí los invito a ver el podcast, están en Spotify, el primer episodio. Lo hablamos hace un año y hace casi 18 meses y está más vigente que nunca como ese farol de la libertad, que aunque tengamos, y aquí me dirán muchos de izquierda, no, pero es que Estados Unidos no es democrático, y ya va. El poder de su ejemplo fue lo que muchas veces marcó las políticas latinoamericanas de por qué la democracia era importante. No estamos hablando de que si a lo interno se respetan los derechos humanos, no estamos hablando de que si a lo interno hay procesos democráticos. Lo cierto es que ellos vendieron eso como una política exterior y siempre se vieron como la democracia perfecta, aunque no lo sea. Claro. Pero lo que haya ocurrido y lo que ocurrió con el asalto al Capitolio tiene una incidencia en todas las democracias del mundo, porque dicen, si ellos que eran los perfectos pasó eso, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, y yo quisiera quedarme con esta reflexión para todos los que nos ven, es, si no hay democracia, ¿hacia dónde vamos? Entonces llega un punto en que tenemos que sembrar la democracia, volver a esos valores de unidad, de creer que la política es importante y que no es que el político es un sucio y es la peor profesión de la sociedad, porque hay políticos que se juegan la vida y no
lo podemos ver porque estamos marcados por tendencias, por prejuicios, por situaciones que no hayan sido interpretadas y también porque han habido desadaptados que han llegado a eso, a hacer cosas que no son, que no corresponden a su oficio. Claro. Pero es allí donde nosotros tenemos que generar una reflexión, porque políticos al final somos todos y lo creamos. Ese espacio de común es lo que hacemos que haga política. Tenemos que defender la libertad y los derechos. Así es, somos todos, es verdad, todos tenemos eso de participar, sin embargo, a veces dejamos que otros tomen las decisiones y yo no quiero desaprovechar esas palabras tuyas para sumarme al comentario y también decirle a la gente que hasta en el hogar, en la universidad, en el sector donde vives, siempre hay cosas de política que hay que hacer, de decisiones, de firmas, de exigencias que hay que hacer, que no todo corresponde al presidente, ya esa cultura presidencialista tan centralizada ha ido cambiando y qué bueno. Yo quiero que tú repitas, por favor, Casoni, dónde la gente se puede sentar en el momento en que tenga la disponibilidad a disfrutar de todos los conversatorios, de ese podcast que ustedes han desarrollado. Bueno, pueden buscarla en YouTube, en @RanieroCasoni, ahí pueden conseguir todos los episodios. Estamos en la segunda temporada, es en vivo en Su Mundo TV, nos puedes ver todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y nada, también en Spotify, porque si no, digamos, no lo quieres ver en televisión, puedes también escucharlo en audio. Y es una forma amena de debatir la política donde buscamos vacunarnos contra esa infección que tiene la democracia y ahí puedes explorar cómo nos vacunamos. Claro. Pues muchísimas gracias, Raniero Casoni, nuestro aliado en Así las Cosas, colega en los medios de comunicación, politólogo, consultor local e internacional y también, y recientemente, mi profesor. ¡Ah! Gracias. Gracias, me un placer conversar contigo. Gracias a ti. Éxitos.